Lo último que estuvimos haciendo con el tema de las enseñanzas, habíamos últimamente hablado sobre los falsos conceptos. Bueno, terminamos el tema de los falsos conceptos acerca de Dios. Y luego habíamos comenzado, bueno, y anterior a ello habíamos hablado sobre la identidad, ¿no? Y creo que comenzamos a tocar el tema de la caída en espiral, ¿no? La caída en espiral, Romanos 1, ¿no? Entonces vamos a un poco a recordar, porque ya habíamos comenzado a hacer el tema de la caída en espiral, ¿no? Habíamos explicado que cuando, un poco para el contexto, para aquellos que no saben, habíamos estado hablando sobre Romanos 1, versos 18 al 32. No lo vamos a leer de nuevo, ya lo leímos la semana pasada, pero habla acerca del pecado, acerca del hombre que no tiene justificación por las cosas creadas, etcétera, etcétera. O sea, les recomiendo que lean, ¿no? Romanos 1, del 18 al 32. Para hablar en contexto, lo que estaba tratando de enseñar, o lo que estamos tratando de enseñar con este tema, la caída en espiral, básicamente tiene que ver con el hecho de que cuando hablamos de, cuando nosotros, digamos, eh, tratamos el tema de la AMS, ¿no? En esencia estamos hablando eh, de una caída en espiral, porque en esencia la homosexualidad es eso, ¿no? Se ha querido, eh, a través de los medios, a través de Hollywood, las películas, siempre están tratando de enseñar, ¿no? De mostrar que la homosexualidad es algo normal, ¿no? Algo que uno tiene libertad, ¿no? Hay libertad para poder expresar la homosexualidad, practicarla, ¿no? Vivir, convivir, casarse con alguien del mismo sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas ideologías que se han diseminado mundialmente, ¿no? Mundialmente, porque antes no era así tan popular. Estos conceptos no eran tan populares, ¿no? Este, pero no es nada nuevo debajo del sol. O sea, debajo del sol siempre han habido, por épocas y por tiempos, han habido tiempos en donde el mundo ha, digamos, de alguna manera, ha, ha abrazado, ¿no? Esas ideologías, ¿no? Del tema, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿no? Entonces, esto hace que de alguna manera sociedades en el mundo comiencen a abrazar y comiencen a practicar inclusive, ¿no? Y no lo ven como algo malo, ¿no? Pero nosotros cuando miramos la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que no, que la homosexualidad es algo malo, ¿no? Es algo que va en contra de los principios divinos de Dios, va en contra de la naturaleza que Dios creó en el hombre y en la mujer, va en contra de los designios y la voluntad de Dios. O sea, digamos, hay muchas cosas que digamos, chocan, ¿no? Chocan con las cosas que Dios habla bíblicamente, por ende, choca con aquellos que somos cristianos, o sea, nosotros los cristianos, ¿no? Y eso, y bueno, lo que nosotros hemos aprendido y sabemos y conocemos con este tema es de que el pecado, cuando uno se mantiene en el pecado, uno avanza más en el pecado. Digamos que el pecado trae más pecado, ¿no? Cuando las personas comienzan a practicar el pecado y digamos normalizan, voy a usar esa palabra, normalizan el pecado, entonces el pecado se hace parte de la vida de la persona, ¿no? Y por ende, bueno, va a traer más pecado, ¿no? O sea, digamos que va a haber una justificación, ¿no? De hacer cosas que realmente no agradan a Dios, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema? ¿No? ¿Cuál es el gran problema de que el pecado, de que esto es pecado y de que esto llama más al pecado? Bueno, el problema es que el pecado corrompe. Voy a usar la palabra corromper. El pecado corrompe, ¿no? Y el pecado de la homosexualidad es un pecado que corrompe, o sea, destruye, este, malogra, destruye, despedaza, deshace, ¿no? Las cosas que son buenas y positivas, ¿no?
Ese es el gran problema del pecado. Ese es el gran problema del pecado de la homosexualidad, ¿no? Bueno, no solamente el pecado de la homosexualidad, podemos incluir cualquier otro pecado, ¿no? La mentira, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que los mentirosos tampoco, ¿no? Entrarán al reino de los cielos, ¿no? Apocalipsis dice. Entonces, bueno, entonces el mentiroso es algo que también Dios detesta, o sea, ¿no? O sea, podemos decir Dios detesta a los homosexuales. Yo diría, yo diría, Dios detesta, creo, más al mentiroso, ¿no? Pero en realidad Dios no detesta a los hombres y a las mujeres que están en pecado. Dios detesta el pecado, pero no a las personas, ¿no? Entonces Dios nos ama, pero debemos entender que el pecado corrompe, o sea, digamos, destruye el pecado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos la caída en espiral, es porque cuando uno entra en estos pecados, hay una caída hacia abajo, obviamente de caer, pero en espiral, ¿no? Va cayendo en espiral, ¿no? Eh, ¿Por qué en espiral y no así, ¿no? De frente. Bueno, porque la homosexualidad es, digamos, muy engañosa y el pecado de la homosexualidad, digamos, no siempre muestra la verdadera cara de lo que es, ¿no? Y muchos que están en este pecado de la homosexualidad tratan de mantener una vida digna, entre comillas, digno, practicando este pecado, pero tratando de ser buenos ciudadanos, ¿no? O sea, yo soy un buen ciudadano, ¿no? Yo soy gay, pero soy un buen ciudadano, entonces me voy a ir al cielo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, no me puede juzgar porque yo soy bueno, ¿no? No me puede juzgar. Yo soy bueno, yo no mato, no robo, no hago nada malo. Yo solo amo. Yo lo único que hago es amar, ¿no? Amo a mi pareja, a otro hombre, amo a mi pareja. ¿No? Uno puede decir así, ¿no? Pero tú, este, sí, sí, ok, claro, suena, si tú uno escucha eso, uno dice, ay, ay, qué lindo, ay, te miran, te sonríen, ay, qué lindo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, en el trabajo, ¿no? Dice, ay, tienes novio, ay, qué lindo. O sea, te aplauden, te dicen, qué lindo, ¿no? ¿Y cómo es tu novio? ¿Y qué dice? ¿Y qué hace? ¿Qué trabaja? Como si fuera una cosa súper normal y natural, ¿no? Bueno, eso ya es porque ha sido normalizado. El problema que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es que se ha normalizado mucho el tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces hoy en día tú puedes ser gay, ir al trabajo y todo el mundo te mira como algo normal, normal, ¿no? No hay drama, no hay drama con ese tema, ¿no? Bueno, así estamos, ¿no? Entonces, cuando la sociedad comienza a normalizar algo que es pecado, bueno, entonces la sociedad es una sociedad que se va corrompiendo y comienza a caer, ¿no? O sea, comienza a caer en espiral, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Es como lo que sucede hoy en día con el tema de los abortos, ¿no? O sea, antes, ¿qué podías tú hablar de los abortos en los años 40, 50? ¿Qué? ¿Abortar? ¿Que vas a abortar un bebé? ¿No? Los años 60, 70, eso comenzó a cambiar, ¿no? ¿No? Y ahora es como que así, bueno, ahora el aborto es como una cosa normal, ¿no? Pero en realidad el aborto es un nombre este, que quiere decir, en realidad, abortar un bebé, estás asesinando a un bebé, estás matando a un bebé, ¿no? O sea, uno justifica la matanza de bebés, la matanza de niños, ¿no? Es como un sacrificio a ¿cómo se llama este dios? Gog, Mog, o Moloch, ¿no? Moloch, a este dios, ¿no? Que antiguamente se sacrificaba, pues, a este dios, ¿no? Sacrificaban a los niños, lo tiraban al fuego, ¿no? Pues por un deseo, ¿no? Por bienestar, qué sé yo, ¿no? Y hoy en día, muchas madres y padres, hombres y mujeres, consienten el aborto, ¿no? Por un bienestar. O sea que
sacrifican a sus propios hijos, los sacrifican a este demonio, ¿no? Al demonio de que voy a tener un bienestar, ¿no? Sería injusto traer una criatura al mundo y para que sufra. Sería yo malo, ¿no? Bueno, más malo eres asesinando a un bebé, ¿no? Asesinando a un niño, ¿no? Entonces, o sea, entonces la sociedad comienza a corroer, ¿no? A corromperse, entonces comienza a haber una caída. Y la homosexualidad es igual, la homosexualidad es muy perversa, ¿no? Hay mucha perversidad dentro de la homosexualidad y bueno, y ustedes lo saben, yo no tengo que demostrarles eso, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Hay mucha envidia, mucho celo, ¿no? Hay muchas emociones ahí, ¿no? Bien fuertes, ¿no? Entonces la caída, entonces viene esa caída. Entonces el pecado, estos tipos de pecados corrompen el alma de la persona, ¿no? Bueno, en fin. Habíamos mencionado algunas cosas ya justamente con este tema, ¿no? Por ejemplo, suprimen la verdad por la maldad, hablando de lo que habíamos mencionado en Romanos 1. Ignoran las señales del eterno poder y divinidad de Dios y su obra, ¿no? Por las cosas ya creadas. Número 3, saber que Él es Dios, pero no darle gloria ni gracias, ¿no? Reconocen que existe Dios, pero no alaban su nombre, no lo reconocen a Él. Número 4, el pensar que se vuelve inútil, los corazones escasos de juicio se oscurecen y los pensamientos y las emociones igualmente, ¿no? Hay una cosa oscura, se oscurece la mente y los pensamientos de los hombres. Número 5, cambian la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres, aves, bestias, reptiles, lo cual viene a ser la idolatría, ¿no? Y creo que mencioné un poco ese tema. Yo sé que algunos quizás preguntan, ¿y qué tiene todo esto que ver? Porque había hablado yo sobre los demonios que toman formas, ¿no? De animales, ¿no? Porque cuando hubo la gran rebelión de Satanás y sus ángeles en aquel entonces, muchos tomaron formas de aves, de cuadrúpedos, ¿no? De animales, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos el otro lado de una segunda caída. Bueno, yo pienso que hubo una segunda caída, ¿no? Los ángeles los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y bueno, pues vieron que eran hermosas y comenzaron a copular con las hijas de los hombres, o sea, con los humanos, ¿no? Y nacieron los gigantes, ¿no? Con ellos nacieron los gigantes. O sea, yo no estoy hablando fábula, por si acaso, estoy hablando todo bíblicamente, por si acaso. Todo esto es bíblico, ¿no? Yo no estoy inventando nada, ¿no? Entonces crearon pues estos híbridos que salieron gigantes, ¿no? Salieron los gigantes, ¿no? Estos híbridos, ¿no? La mezcla una vez más, estos no son demonios simples, ¿ah? Estos son otro tipo de ángeles que tienen, no sé, pues esa virtud de tener sexo, ¿no? Yo ya les he hablado que a mí Dios, bueno, un ángel me llevó al infierno y yo vi cómo demonios tenían sexo. Ya yo les he hablado de ese tema, ¿no? Pero, o sea, y cómo se llama, y acá vemos esta segunda tanda digamos, de huestes, ¿no? De huestes celestial. Cuando digo celestial no que sea algo maravilloso, estoy hablando huestes celestial, estoy hablando en el mundo espiritual. Por eso digo huestes en los lugares celestes, ¿no? O seres celestiales, ¿no? Hablando de que ellos son espíritus, ¿no? Entonces estos copularon con las mujeres, le dieron estos gigantes, ¿no? Y, y hubo, antes del diluvio, hicieron eso, por eso Dios mandó el diluvio, pero después del diluvio también volvieron a hacerlo, ¿no? Y Dios los volvió a destruir a los gigantes, ¿no? Bueno, hubieron batallas, luchas y todo lo demás. Bueno, ya después cuando los últimos gigantes que quedaron fueron destruidos por el mismo pueblo de Israel, ustedes recuerdan, ¿no? A los filisteos, ¿no? Dentro de los filisteos habían también gigantes. Y bueno, al final fueron vencidos los gigantes. Digamos que Dios cumplió su palabra en destruir a todos los híbridos, a todos los nacidos bajo digamos, esta perversidad, ¿no? Ustedes tienen que saber y entender
que todo esto es perverso, ¿no? O sea, los ángeles copulando con los humanos y estos ángeles caídos haciendo nuevas mutaciones, ¿no? Y experimentando, porque ellos no han parado, ¿ah? Ellos no han parado. Después de todo eso, ellos han vuelto otra vez a hacer lo mismo, pero esta vez no buscan crear gigantes. Esta vez lo que ellos están buscando es hacerse pasar por extraterrestres. Entonces lo que están haciendo son híbridos entre humanos y, ¿cómo se llama? Y extraterrestres. Voy a usar esa palabrita que a los demonios les encanta que los humanos acá usen esa palabra, ¿no? Los extraterrestres, ¿no? Los aliens, ¿no? Los aliens, ok. Entonces, y ellos no han dejado, ellos siguen haciendo, ¿no? Siguen haciendo lo mismo, siguen así experimentando con los seres humanos. Y no solamente eso, ¿qué es lo que nacen? Salen los híbridos, los aliens, los Greys, no sé cómo se llaman estos que salen de otro planeta, que todos son gringos, tipo nórdicos. Hay un montón de nombres que ahorita no me vienen a la mente. Y después también están los criptos, ¿no? Los animales, ¿no? Los animales que tienen formas raras, entre animal y mitad humano y mitad, ¿no? Animal, ¿no? De ahí también tenemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Los centauros, ¿no? Los centauros. Miren muchachos, yo sé que ustedes escuchan y dicen, ay Dios mío, Will Merino se ha metido en la fantasía, qué pena, se ha perdido Will. Bueno, creen lo que le dé su regalada gana, yo les digo ahorita, todo esto es real, ¿eh? Todo esto es real, yo no estoy hablando tontería y media. Estas cosas existen, los centauros existen, hombres mitad cabra, mitad humano, todo eso existe. Acuérdense que todo es obra de los trabajos de los poderes demoníacos que han estado trabajando y haciendo híbridos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, recuerden que muchos demonios tomaron formas de cuadrúpedos, tomaron formas de aves, o sea, están demonios que han tomado ese tipo de formas de serpientes y escorpiones, ¿no? Que el Señor en la palabra nos dice que debemos nosotros reprender a serpientes y escorpiones, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando nada nuevo, yo estoy hablando de lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, ¿no? Y que nuestra lucha es justamente contra todas estas huestes, ¿no? Por eso que cuando salimos, miren, yo le voy a decir una cosa, en Estados Unidos, yo no sé si ustedes saben esto, pero no lo publican, no se habla mucho de estos temas, no lo publican. Pero en Estados Unidos, mucha gente que le encanta hacer camping, que se van de campamento, nunca regresan, desaparecen. ¿Ustedes sabían eso? Desaparecen. Que el Bigfoot, ¿no? El pie grande, el hombre de las nieves, el hombre de la montaña, el mono de no sé dónde, los gigantes de acá, los gigantes de allá, todos estos criptos que existen, o sea, y mucha gente desaparece, mucha gente en Estados Unidos desaparece. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, de la autoridad del Señor. Para nosotros cuando salimos y tengamos que ir al campo, tengamos que ir a la montaña, tengamos que ir a la sierra, tengamos que ir a la selva, tengamos la autoridad de Cristo para reprender a todos estos poderes, porque todos son poderes, todos son seres, bueno, no todos, pero algunos son mitad humano y mitad, ¿no? Con estas cosas raras de estas mutaciones. ¿No? Y por eso es que ellos tienen la habilidad de entrar y salir, ¿no? Dimensionalmente. Dimensionalmente entran al mundo espiritual y dimensionalmente pueden entrar al mundo natural. Los criptos hacen eso, ¿no? Los aliens hacen eso también. Hermanos, tenemos que despertar. Ya no podemos ser ignorantes con estas cosas. El hombre lobo existe, ¿no? Los vampiros existen. Tenemos nosotros que saber cómo luchar contra estas huestes, contra estos demonios, contra estos criptos. No podemos ser ignorantes. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que podemos luchar. Hay testimonios de personas que cuando un alien ha querido llevarse, se acordaron que podían reprender y reprendieron. ¿Y saben qué cosa? No se los llevaron, los dejaron y se fueron. O muchos desaparecieron inmediatamente, porque al nombre de Cristo Jesús ellos temen. ¿Por qué los aliens le tienen miedo al nombre de Jesús? ¿Por qué le tienen miedo? Bueno, porque ellos saben quién es Jesús y nosotros sabemos quiénes son ellos,
no son aliens, son demonios, así de simples, ¿no? O son demonios o son híbridos, ¿no? Igual, ¿no? Igual. Entonces, hermanos, tenemos... A ver, ahora ustedes dirán, uy, ¿por qué nos hablas de todo esto? Miren, muchachos, les tengo que hablar ahora. Creo que tengo que soltar todo esto. Yo por muchos años no he hablado de estas cosas, pero las tengo que hablar, las tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque hemos entrado a una nueva etapa de nuestra vida aquí en el planeta Tierra. Hemos entrado a una nueva etapa. Ya el tema de que estas cosas eran ocultas, ya eso acabó. Ya esas cosas han llegado a su fin. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha comenzado a declarar la verdad sobre estos temas, ¿no? Hay una película que quiero yo recomendarles que vean. Se llama A Disclosure Day, ¿no? Esta película, creo yo, habla realmente de lo que está pasando hoy en día. Es lo que está pasando ahora, ¿no? Y yo creo que algunas naciones poderosas como Estados Unidos ha estado preparando a la gente con estos temas. Las películas mismas son preparaciones para que los seres humanos comiencen a aceptar a los aliens, ¿no? O sea, y hay un gran engaño, porque viene una gran mentira, por si acaso les voy diciendo, les voy advirtiendo. Viene la gran mentira de que ellos sí existen, ¿no? Bueno, yo también creo que sí existen, pero no creo que sean aliens. Yo lo que creo que son demonios, ¿no? Y ese es el gran engaño que van a traer a la Tierra, ¿no? Y cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, ¿saben lo que van a decir toda esta gente, todos estos aliens? Lo que van a decir, nos los hemos llevado porque ellos impedían que nosotros vengamos acá a la tierra, ¿no? Y van a decir que que los cristianos fueron llevados por los aliens y no fue el rapto de la iglesia. Y ahí van a engañar a mucha gente con estos temas. Hermanos, tenemos que estar despiertos, tenemos que ser las vírgenes que tenemos aceite para nosotros saber qué es lo que podemos hacer y tenemos que hacer con todos estos temas. No podemos ser ignorantes. Bueno, volvamos al tema. Y todo esto va con el tema de la corrupción, con el tema digamos, de la caída en espiral, ¿no? La caída en espiral, ¿no? Y la agenda esta ¿no? Esa agenda de las ideologías de género es parte de toda esta agenda, ¿no? Para destruir, digamos, a la familia. Destruir la familia es también parte de la agenda diabólica, porque si destruyes a la familia, entonces es más fácil poder corromper, ¿no? Las mentes de los hombres, ¿no? Porque la familia es sagrada, la familia es lo que guarda lo que es cognitivo y lo que no es. O sea, cuando Dios creó a los seres humanos, Dios creó a los seres humanos, ¿no? Dentro del contexto de lo que conocemos como la familia, ¿no? Dios mismo se presenta a nosotros como un padre de familia, ¿o no? Él se presenta como un padre de familia, ¿no? Y son conceptos que Dios en su corazón quiere que nosotros abracemos, ¿no? Bueno, anyway, vamos siguiendo con este tema. Número 7, voy por el número... número 6, ¿no? Creo que nos quedamos en la 6. Dios los entregó a lujuria, o en lujuria. En lujuria de su corazón, a impureza sexual, deshonrando sus cuerpos, abandonándose a degradarse, ¿no? O al degradante poder del pecado, ¿no? Entonces, cuando Dios entrega a los seres humanos a lujuria, en pocas palabras lo que estamos hablando es de que, bueno, pues ya acá la persona ha entrado en un acto tan pecaminoso que ya es muy difícil regresar, ¿no? Y ya Dios nos da oportunidades de arrepentirnos, Dios nos da siempre un tiempo para que nos podamos arrepentir y volver a Él. Pero llega un momento en que quizás ya ni el arrepentimiento ni nada vale, ¿no? Y ahí es donde la palabra dice que Él los entregó, ¿no? Los entregó a lujuria de su corazón y a la impureza sexual, ¿no? Entonces tenemos que entender que al final la única forma de poder revertir esto es arrepintiéndonos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Número 7. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la criatura y no al creador, ¿no? Y entonces,
Y la homosexualidad es eso, la homosexualidad es rendirle culto al cuerpo de otro hombre, ¿no? O en el caso de las mujeres, rendirle culto al cuerpo de una mujer, ¿no? Cuando realmente el culto tenemos que dárselo solamente a Dios, ¿no? Él es el único Dios y soberano en todas las cosas. Número 8. Por esta razón, o sea, hablando de la idolatría, ¿no? Porque la homosexualidad es eso, es idolatría. Dios los entregó y abandonó a afectos viles y pasiones degradantes. Las mujeres cambiaron la función natural y tuvieron relaciones antinaturales. Y los hombres igualmente fueron consumidos por su lujuria unos con otros, ¿no? Mostrando en sus cuerpos y personalidades la inevitable consecuencia y penalidad de su propio error, ¿no? Entonces, y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, dar libre albedrío a estas cosas en donde la práctica del pecado es prácticamente, pues, ¿no? Tu gran idolatría, ¿no? Entonces, estar mirando y buscando el cuerpo de otro hombre, o sea, es idolatría, ¿no? Es idolatrar, ¿no? Buscar algo que creo que me va a hacer feliz en el cuerpo de otro hombre, o el carácter de otro hombre, o la personalidad de otro hombre. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, obviamente, el cuerpo de la mujer, la personalidad de la mujer, el carácter de la mujer. Entonces, eso se llama, tiene un nombre, se llama idolatría, ¿no? Y Dios detesta la idolatría. Eh, tengo que advertirles que si permanecemos en esto, podemos contraer todo tipo de mal. Y cuando digo mal me refiero a tener tumores, a tener cánceres, a tener enfermedades. ¿Por qué? Porque la idolatría trae enfermedades, la idolatría trae cáncer, la idolatría trae estos tipos de penalidades de enfermedades, ¿no? En el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que arrepentirnos de todo esto y salir de todo esto. Número 9. Como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios o estimarle o considerarle digno de conocerle, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias que no convienen, hasta que se llenaron de toda clase de injusticia, iniquidad, avaricia y malicia. Al final, eso casualmente, por eso es que estamos hablando de la caída en espiral, porque esta caída lo único que hace es justamente eso, empeora, el individuo no mejora. Nunca se ha visto una persona que vive una vida homosexual, ¿no? ¿No? Ahí tiene una vida maravillosa. Ay, cómo lo envidio, eso. Míralo a él, ay, cómo lo envidio, ¿no? Tiene plata, tiene una casa gigante, tiene el hombre que quiere, ¿no? O sea, bueno. O sea, todo es una cosa por afuera, pero por fuera flores, ¿no? Y por dentro temblores, ¿no? O sea, la homosexualidad no es lo que aparenta ser, ¿no? Nunca lo fue, nunca lo es y nunca lo será, ¿no? La homosexualidad es corrupción, ¿no? La homosexualidad es una caída en espiral. Y número 10, ellos sabían que Dios había decretado que aquellos que hacen estas cosas merecen morir. Pero no solamente las hicieron, sino que aprobaron y aplaudieron a otros quienes también las hacían, ¿no? Entonces se imaginan ustedes, y eso es lo que está haciendo, ¿no? Y eso es lo que hacen muchos que están en el LGTB, ¿no? Aún más, muchos que están en el gobierno les encanta hablar de estas cosas, aunque ellos no lo practican, pero las aplauden, ¿no? Dicen, esto es lo que queremos poner, ¿no? Estas agendas, ¿no? Que hay entidades y élites de personas y de movimientos que han pagado grandes sumas de dinero, sumas millonarias, ¿no? Ah, por ejemplo, hablando de Perú, por ejemplo, porque acá la mayoría son peruanos, ¿no? No todos, pero hay un gran número de peruanos, ¿no? Que se invierte, ¿no? Todo este dinero que se ha invertido, ¿no? Para enseñar, para proclamar, para hablar sobre estos temas, para que en las escuelas se enseñe, se acepte, ¿no? En fin, ideologías que vienen del mismo hueco del infierno, porque de ahí vienen estas ideologías. No son ideologías sanas, no son ideologías buenas, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Y saber que tenemos que apartarnos de este tipo de cosas.
no es nada bueno, no ayuda en nada. Esto lo único que hace es pervertir la mente de los hombres, oscurece, ¿no?, los pensamientos de los hombres, ¿no?, y los lleva a un pecado mayor, de un pecado de aceptación a un pecado que con el tiempo esto va empeorando, ¿no? Esto lo único que trae es caos, ¿no?, y trae destrucción. Nación que se convierte en una nación aceptable de la homosexualidad, con el tiempo ellos mismos comienzan a practicarla, y esta nación con el tiempo es fácil de vencer. Una de las razones, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, una de las razones por el cual estas élites invierten millonadas de dinero en naciones como en Perú, por ejemplo, para enseñar estas enseñanzas falsas, es justamente para destruir nuestra nación. Quieren destruirnos. ¿Saben por qué? Porque el Perú tiene muchos recursos y quieren aprovecharse y robarse todos nuestros recursos. Tenemos selva, tenemos sierra y tenemos costa, tenemos pescado, tenemos minerales. Entonces, una nación subyugada, una nación derrotada, es una nación fácil de vencer. ¿Qué creen ustedes que pasó con Venezuela? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Fue una nación tan... yo no sé si acá ustedes saben, ¿no? Los que son muy jóvenes quizás no saben mucho, pero yo les digo, Venezuela era un país millonario, era un país prácticamente, pudiéramos decir, que en su época fue como un primermundista, un país primermundista, donde había de todo, había abundancia, había tantas cosas que tenía ese país. Era un país invidiable, todo el mundo envidiaba y todo el mundo quería irse a Venezuela, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasó? ¿No? Se destruyó. Metieron la macumba, o sea, metieron santería, metieron brujería, metieron esoterismo, metieron corrupción, metieron mariconada, disculpen la palabra, ¿no? Bueno, ya no voy a decir mariconada, yo sé que algunos se ofenden, pero bueno, ok. Metieron pues todo el tema de la, ¿no?, de todo este tema de la MS, ¿no? Entonces, y por eso es que Venezuela comenzó a corromperse y comenzó a entrar en una caída en espiral. Toda Venezuela comenzó a caer. Miren, yo sé que muchos me van a decir, Will, no hable de eso. Bueno, pero creo que sería bueno decirlo. Miren, yo creo que es bueno decirlo. El terremoto en Venezuela no ha sido un terremoto, ay, pobrecito, ¿no? Ay, fue las capas tectónicas, bueno. ¿Ustedes saben lo que estaba pasando en Venezuela justamente en el momento del terremoto? Había una gran cantidad de personas haciendo macumba en las calles, adorando a su dios falso. Yo me olvidé el nombre de ese dios que tienen ellos, pero es tema de la santería, ¿no? Estaban en grandes masas, ¿ah? Como si fuera la procesión del Señor Milagro, algo así. Estaban haciendo su macumba, ¿no? Y ahí vino el terremoto. En ese momento vino el terremoto, ¿no? Para mí fue bueno, no sé, piensen lo que quieran, pero para mí fue juicio de Dios sobre esta nación, ¿no? ¿Ustedes no creen que Perú ya debió haber tenido terremotos? Hace tiempo que debieron haber habido, según tectónicamente hablando, ¿no? O sea, porque estamos nosotros en el fuego, ¿no?, en la línea del fuego, ¿no?, de los terremotos. Hace tiempo que hemos debido haber tenido por lo menos uno, dos o tres terremotos. Y no tenemos terremotos del año, creo, 74, o sea, uno fuerte, ¿no? Del año 74, ¿no? Creo que más o menos esa época. Creo que hubo uno en Ica, creo, o Pisco o Ica. Pero no, bueno, sí hubo destrucción, pero no fue tanto, no fue como lo que pasó ahora, ¿no? Entonces, no sé, hermanos, la Biblia dice que en los tiempos posteriores habrán terremotos en muchos lugares, ¿no? Pero, y ha habido muchos terremotos en muchos lugares últimamente. Yo creo que Perú es el último bastión. En las Américas creo que es el último bastión donde estamos resistiendo a toda esta porquería de las ideologías, del aborto, ¿no? De todas estas porquerías, de toda esta basura que se ha metido en las cabezas, que están queriendo corromper a nuestros jóvenes, ¿no?, de hoy en día. En fin. Bueno, este tema que estoy hablando vale la pena mencionarlo porque tiene que ver justamente con todo este tema que estamos hablando ahora, ¿no? La profunda queja, hoy tenemos un poquito de tiempo, a ver, la profunda queja interna o el caso que uno pueda tener en contra de Dios conducirá a la adicción, ¿no?
Si sufrimos injustamente, hemos sido abandonados, ignorados, burlados, apodados, humillados, detenidos, incapacidades físicas, sentido tontos o estúpidos y pensamientos que siempre seremos diferentes. Y nos preguntamos por qué Dios permite que esto pase. Comenzamos a tener entonces un pleito contra Dios, ¿no? El único ejemplo bíblico comparable a las condiciones anteriores a este libro que hablamos de Job, sabemos ciertamente que Job no era homosexual, o eso lo sabemos, era justo e inocente, pero el sufrimiento que él no puede explicar o comprender lo llevó a un pleito con Dios, ¿no? Convirtiéndose tanto en rebelión como en pecado no reconocido. Entonces Job tuvo una actitud muy similar a lo que tú y yo hemos tenido, o algunos todavía deben seguir teniéndola, ¿no? Que es tener un pleito con Dios. Dios no me hace justicia, debía haberme muerto cuando nací, no debí haber sido abortado, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace lo otro? ¿Por qué Dios es tan injusto? Y así, ¿no? Entonces Job tuvo, digamos, no solamente lo pensó, Job lo habló. Si ustedes leen, ¿no? Job, ustedes van a leer todas las quejas que tuvo Job, ¿no? Con Dios, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, muchas similitudes entre la condición de Job y una persona tratando de trabajar con sus problemas de la homosexualidad se hacen manifiestas, y acá hay por lo menos unos 19 puntos que me gustaría mencionar. Voy a mencionar algunos porque ya el tiempo se nos va rápido, ¿no? Número uno, esta condición no fue pedida o comprendida. Claro, ¿tú pediste ser homosexual? No. Yo tampoco la pedí. Yo nunca pedí tener este tema, ¿no? Entonces, Job también le preguntaba a Dios, ¿no? Yo no pedí esto, ¿no? Número dos, había humillación y estigma social. ¿Y qué es lo que hay con el tema de la homosexualidad? Ha habido siempre mucho estigma, ¿no? Y mucha humillación. Muchos de ustedes, ¿no? Incluyéndome yo también, hemos sido humillados con el tema de la homosexualidad, ¿no? Número 3, ¿había dolor emocional y físico? Sí, por supuesto que sí. Casualmente, eso es lo que a uno lo ha llevado justamente, ¿no? A hacer cosas que no convienen, ¿no? Justamente por el dolor físico, si fuiste tú, si te pegaban, si fuiste ultrajado, si te violaron, o si tus padres te pegaban hasta que te salga sangre, qué sé yo. Porque hemos tenido casos así en este ministerio, ¿no? Entonces, si has tenido un problema físico o has tenido un dolor emocional donde nunca nadie vino a apoyarte, a ayudarte, nunca tuviste el abrazo de una persona, tus padres nunca fueron duros contigo, ¿no? O sea, no solamente físico, sino también emocionalmente, eso también es un gran tema, que eso conduce a la persona a tener un caso en contra de Dios. Otro tema muy particular, número 4, y con eso termino porque yo creo que debemos entrar al tema de las preguntas y respuestas. Habían ataques demoníacos, ¿no? Y obviamente que Job fue atacado demoníacamente, ¿o no? ¿No? ¿O sí? ¿Fue atacado Job demoníacamente? ¿Alguien, por favor, que alguien me diga? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien? No sé, no, nadie, Dios mío, nadie contesta. Nadie dice nada. Qué triste, ¿no? Claro, güey, sí lo autorizó, pero con un propósito, ¿no? Ok, entonces él fue atacado por el diablo, ¿no? Porque el diablo fue donde Dios, ¿no? Y le dijo, ah, claro, pues porque Dios le dijo, ay, mira, has visto a mi hijo, ¿no? Como, mira, Job, qué bien está. Claro, pues le das esto, le das lo otro, lo proteges. Entonces el Señor le dijo, bueno, ve, pero no toques su vida, ¿no? Entonces, hubo un ataque demoníaco, obviamente, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han sido atacados demoníacamente? ¿Cuántos de ustedes fueron tocados indebidamente, ultrajados? ¿Cuántos de ustedes les hicieron daño, les hicieron mal? ¿A cuántos de ustedes, no? A mí también, ¿no? Entonces sí, ha habido mucho ataque demoníaco, ha habido inclusive casos de brujerías, ¿no? En donde, y yo creo que eso pasó con a mi mamá le hicieron brujería a modo de abortarme, a mí, ¿no? De abortarme, ¿no? Pero fue una maldad, ¿no? De una bruja que le quiso hacer daño a mi mamá, ¿no? Porque ella se había enamorado de mi papá, ¿no? Entonces ella quiso matar a mi madre, ¿no? Bueno, ahí intervino la mano de Dios porque Dios sabía que, bueno, Dios tenía algo para mí, y bueno, Dios al final no pasó, ¿no? Por eso que yo cuando nací con muchos problemas
físico, ¿no? Nací con problemas de asma, yo llegué a morir, creo, un par de veces, porque yo me acuerdo de haber estado en el cielo. De bebé me acuerdo de haber estado en el cielo. Entonces, pero Dios igual al final me salvó. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con estos temas. Vamos a continuar con este tema la próxima semana.